Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Macarena Carranza. Yo soy docente de vinculación con el medio de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián. En nombre de nuestra escuela les damos nuestra más cordial bienvenida. En primer lugar, les agradecemos por acompañarnos en nuestra cuarta exposición de nuestro segundo ciclo de charlas sobre educación alimentaria en nutrición clínica y salud pública, que en este caso lleva por título Importancia de la nutrición en establecimientos de larga estadía para los adultos mayores. Desde la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de San Sebastián, sede Santiago, hemos organizado estas charlas con el objetivo de difundir tanto a la comunidad académica como a la población en general temas tan relevantes como la alimentación, la seguridad alimentaria y todo lo que esto implica en la contingencia nacional y mundial. Antes de comenzar, queremos saludar y agradecer la asistencia al señor Jorge González Moreno, el decano de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud, al señor Paulo Silva Ocampo, director de la Escuela de Nutrición y Dietética, a la señorita Daniela Maragolí Ulloa, secretaria de Estudios de la Escuela de Nutrición y Dietética sede Santiago, a la profesora Dominique Díaz Montecinos, académico de nuestra escuela y quien expone el día de hoy, así como a todos los docentes, estudiantes, profesionales y a todos cuantos nos acompañan en esta tarde. Me gustaría informarles a todos que tenemos apagadas las cámaras y los micrófonos, están todos desactivados, pero pueden hablarnos a través del chat, pueden escribir sus consultas, donde después, una vez termine la charla de nuestra profesora, podremos dar lugar a responder las dudas. Así que ahora doy paso a que nos entregue unas palabras a nuestro director de la escuela, a don Paulo Silva Ocampo. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Paulo. Bueno, muchas gracias, Macarena, y a todos los asistentes que están en esta muy interesante exposición. La verdad es que uno de los objetivos de poder realizar este tipo de instancias es poder compartir el conocimiento a quien le sea útil, que en este caso es la sociedad en su conjunto, y en este caso particular tenemos a una expositora cuyo prestigio y buen desempeño como académico la precede por lejos. Dominique es una profesora de la escuela, formada también en la escuela, por lo tanto nos llena de mucho orgullo poder tenerla en este tipo de instancias. Y lo que ella nos viene a hablar es de relevancia tanto epidemiológico como demográfico, porque obviamente todos sabemos lo que está pasando con la población y esto es de vital importancia en todos los contextos en que se pueda conversar, sobre todo relacionado con el envejecimiento. Así que muchas gracias a todos los presentes. Va a ser una muy linda jornada y un abrazo también a Dominique, que muy amablemente también está participando de ello. Muy bien, gracias a todos. Gracias, Paulo. Bueno, entonces para comenzar la exposición de hoy les presento a Dominique Díaz Montecinos. Ella es nutricionista, tiene un magíster en envejecimiento y calidad de vida del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Es docente en nuestra Escuela de Nutrición y Dietética, donde participa en las asignaturas de Dietética del Ciclo Vital, Fitoterapia del Adulto y del Adulto Mayor y Metodología de la Investigación, así como en la coordinación del área clínica. A su vez, participa como nutricionista en el programa del Paciente Empoderador del Ipsus y es docente de la Universidad Autónoma de Chile en Geriatría y Gerontología Aplicada e Intervención Fitoterapéutica en el Adulto Mayor. Quiero dar la palabra a la profesora Díaz para abrir la exposición del día de hoy con el tema Importancia de la nutrición en establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Muchas gracias, Macarena. Gracias por la presentación. Quiero consultarles si se oye bien. Se escucha un poquito de ruido de fondo. Ahora. Ahora sí. ¿Cómo te quedas cerca? Ahí sí, mejor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Agradezco a la escuela por el espacio, ¿cierto? Y poder destinar especialmente para recalcar y destacar el rol que tenemos como profesionales en el área. Así que vamos a iniciar. Bienvenidos a todos los presentes. Y antes de comenzar, contarles un poco sobre lo que se trata o lo que va a tratar esta ruta, ¿cierto? Durante la presentación, vamos a partir comenzando y conversando sobre la pandemia, ¿cierto? Producto de este COVID-19 y cómo ha afectado a las personas mayores, las cuales constituyen, sabemos, un grupo de mayor vulnerabilidad, pero específicamente las repercusiones que esto ha causado
sobre los establecimientos de larga estadía. Continuaremos, ¿cierto?, nuestra ruta hablando sobre la malnutrición, la relación ligada al proceso de envejecimiento, cuáles son los factores de riesgo presentes y relacionados, ¿cierto?, durante este proceso, pero específicamente vamos a hablar sobre aquellos factores de riesgo presentes durante el periodo de institucionalización o en aquellos residentes. Vamos a continuar también comentando y hablando sobre la importancia de la valoración geriátrica integral. Desde este aspecto quiero destacar lo que constituye, ¿cierto?, el envejecimiento como un proceso que es universal, como un proceso que es irreversible, ¿cierto?, y que además es totalmente heterogéneo e individual. Y con la más que nada presentación del día de hoy, les quiero destacar este rol fundamental que tenemos y cuál es la diferencia grandemente heterogénea, como les menciono, de la población con la cual nos podemos encontrar. Y en este sentido, específicamente destacar dentro de la valoración geriátrica integral lo que es la valoración nutricional con todo el rol, las implicancias, las estrategias para su desarrollo. Y de la mano de todo esto vamos a conversar sobre ciertas estrategias de intervención y recomendaciones a considerar en los establecimientos de larga estadía, ya que generalmente en estos establecimientos sabemos que llegan o constituyen ciertas personas que tienen alteraciones, ya sea por motivos biológicos o psicosociales, y necesitan de aspectos o cuidados específicos. Bueno, para comenzar es importante destacar que sabemos que los adultos mayores hoy en día constituyen un grupo de especial preocupación, ¿cierto?, dado principalmente debido a la alta vulnerabilidad que estos tienen, no solamente por desarrollar casos severos del desarrollo de la enfermedad, sino que además por la vulnerabilidad que presentan en términos sociales, ¿cierto?, menor disponibilidad de recursos, limitaciones en cuanto a accesos de salud. Obviamente las personas mayores tienden a tener además enfermedades subyacentes, pero con esto principalmente quiero destacarles además específicamente a lo que vamos a tratar el día de hoy en nuestra presentación, cómo la Organización Mundial de la Salud, a eso de febrero o marzo, declara a las personas mayores, específicamente aquellas que residen en estos establecimientos de larga estadía, como un grupo de población más vulnerable, ¿cierto?, a presentar un mayor riesgo de desenlaces adversos, de complicaciones e infecciones al convivir en estrecha proximidad con otras personas. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la pandemia específicamente en los adultos mayores? Tal como les acabo de mencionar, ¿cierto?, son las personas mayores las que constituyen la mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, los que se han visto más afectados tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y sucede aquí específicamente que no es porque ellos constituyen el mayor riesgo en tasas de contagio, ¿cierto? Sabemos que al contrario somos nosotros las personas más jóvenes, pero sucede que son las personas mayores quienes tienen además asociadas alteraciones en el sistema inmune, por lo tanto menor capacidad de respuesta, ¿cierto? Tienen además un grado de inflamación ya de base, por lo tanto son personas que tienden a tener además, como les había mencionado, enfermedades subyacentes, patologías frecuentes, que van a llevar a mayores tasas de hospitalización y de desarrollos severos de la enfermedad, y asimismo, si asociado todo este proceso, mayores tasas de mortalidad. Tanto como les menciono, esto se ha visto reflejado tanto a nivel internacional como nacional. Pero específicamente en el caso de los adultos mayores, esto ha tenido un grave impacto en lo que son las residencias de adultos mayores, y esto nosotros lo hemos podido percatar, ¿cierto?, a través de distintos medios de comunicación, tanto internacional, a esos de marzo, en donde se hablaba principalmente del gran impacto y las repercusiones a niveles de contagio dentro de estas residencias, en países como España, ¿cierto?, en países como Italia, también Francia, Estados Unidos, Canadá, en los cuales además de altas tasas de contagio, veíamos altas tasas de mortalidad que van desde un 40 a un 80%. Entonces nos preguntamos y nos cuestionamos qué es lo que sucede en Chile, ¿ya? Específicamente nos caracterizamos por un proceso de transición, ¿cierto?, bastante avanzado. Tenemos una gran población envejecida, aproximadamente 3.500 millones de personas tienen más de 60 años, y es importante destacar con respecto a esto que en establecimientos de larga estadía formales residen más de 23.000 adultos mayores. El problema que hay con respecto a esto es que hay aproximadamente 20.000 adultos mayores que residen en establecimientos no formales. Por lo tanto, esto nos da cierta cabida
a que puedan haber otras complicaciones. Domi, Jessy, ¿me escuchas? Disculpa que te interrumpa, te pido mil disculpas, pero ¿será posible que puedas apagar tu cámara y en eso a lo mejor mejora un poquito el sonido? por supuesto. Porque estás con audífono, yo sé que sí. No, me lo saqué porque me dijeron que se Ya escuchaba entonces, mejor sin audífono. no, es que se escucha igual el ruidito. Me pongo audífono entonces y ustedes me confirman. Bueno, Denme un segundito, por favor. pero por ahí nos dicen que el problema puede ser también alguien que del celular no tenía problemas, pero del PC se escucha bien. Bueno, ahí a lo mejor va a depender de la conexión de cada uno, pero estamos haciendo lo mejor posible para que la actividad salga óptima, ¿ya? Así que Jessy, la ¿se escucha bien? expositora va... ¿Cómo? Ahora A ver, sí. habla, Tommy. ¿Aló? ¿Sí parece? ¿Se O escucha sea, el ruidito mejor? se escucha, pero mucho menos. Sí, a mí. Muchas gracias. Disculpa por la interrupción. No, gracias, Jessy, por avisar. Ya, perfecto. Entonces, continuando con nuestra exposición, como les mencionaba, principalmente es que lo que sucede es que las residencias de larga estadía son las que se han visto más golpeadas en cuanto tanto a nivel internacional, y quiero demostrarles también cuál ha sido el impacto a nivel nacional. Y es que acá tenemos los datos en cuanto al reflejo, ¿cierto?, del número de brotes, número de adultos mayores contagiados y además el total de decesos producidos en las distintas regiones, ¿cierto?, y en los establecimientos de larga estadía, específicamente aquellos que son formales y autorizados por las Seremis de Salud. En este sentido, nosotros comenzamos a evidenciar, ¿cierto?, el primer caso de brote en un establecimiento de larga estadía a esos de marzo, en Concepción principalmente, pero ya luego en un par de días logramos evidenciar, ¿cierto?, un alto número de brotes, incluso fallecimientos en la región metropolitana, en las comunas de Ñuñoa, Puente Alto, si así lo recuerdan, y aquí a simple vista podemos destacar que es la región metropolitana la que se ha visto más afectada. Y esto también está asociado que en la región metropolitana es donde mayor número de establecimientos de larga estadía se encuentran, ¿ya? Y las tasas de mortalidad en este caso, específicamente en esta población, constituyen a más del 85%. Y es así que con estos datos, que en realidad están bastante frescos, son de septiembre de este año, nos encontramos con un total de 1.114 adultos mayores fallecidos que residen en estos establecimientos de larga estadía, cifra de fallecidos que, cierto, de acuerdo a la fecha, constituye aproximadamente el 10% del total de personas fallecidas por causas de este virus. Relacionados a este gran impacto, ¿cierto?, a altos números de brotes, altas tasas de mortalidad que ha llevado todo esto, es que nos ha tomado ciertas condiciones a establecer medidas estrictas de prevención en estos establecimientos de larga estadía, y es así que les quiero mencionar algunas de las medidas que se han considerado, principalmente, ¿cierto?, de acuerdo a la disposición del Ministerio de Salud a partir del 16 de marzo del 2020, que estableció cuarentena obligatoria para todos los establecimientos de larga estadía a lo largo del país, con una restricción estricta de visitas, de acceso, instalación de barreras sanitarias, ¿cierto?, controles exhaustivos en cuanto al ingreso del personal, también a la salida, control de signos y síntomas también para el personal y también específicamente para los residentes. Uno de los puntos más claves también en cuanto a los focos principales de medida de prevención es la detección precoz a través de tomas de PCR, tanto para el personal como para los adultos mayores, las entregas, ¿cierto?, y el abastecimiento de elementos de protección personal, guantes, mascarillas, pecheras, etcétera, en la creación de zonas de aislamiento, ya sea dependiendo de cada residencia, ¿cierto?, de su capacidad total, el realizar aislamiento ya sea por pisos, en cohortes, en habitaciones, y además en contar con mayor dotación de personal. Por otro lado, ha sido fundamental todo el apoyo y asesoramiento técnico, ya que ha sido de la mano con respecto a todo lo que ha hecho el SENAMA, el Ministerio de Salud, la Seremi, las distintas sociedades científicas y los servicios de salud en cuanto a lo que es la creación de protocolos, el apoyo constante, también plataformas digitales para mantener una directa relación con la información que aquí sucede. Y ha sido también muy importante en mantener fichas médicas establecidas y centralizadas.
Por otro lado, el trabajo intersectorial también ha sido fundamental, y uno de los puntos que yo creo que ha sido bastante clave a destacar son la creación de las residencias espejos o residencias transitorias para el traslado de pacientes. Y con esto que ustedes ven en pantalla, principalmente quiero demostrar cómo ha sido el impacto que ha tenido esta situación, ¿cierto? Tanto para el personal como para los residentes y los familiares. Y lo que ustedes ven son unos trocitos de los textos que se publican todos los años respecto al concurso literario autobiográfico que hace Senama. Este es de este año y me encontré específicamente con unas autobiografías de personas mayores que residen en estas instituciones, en donde lo que les quiero destacar es lo que ellos sienten, ¿ya? Y principalmente es la sensación de incertidumbre, ¿cierto?, de acuerdo a la situación, de que ven a fácil vista, ¿cierto?, lo que son las inequidades, tanto la falta de afecto como la falta de dinero, ya en que se sienten aislados, que están lejos de su familia, y principalmente lo que les sucede es que sienten tristeza al ver la partida de sus compañeros y que se sienten al límite prácticamente de la existencia, ¿ya? Pero además de todas estas sensaciones de incertidumbre, de temor, ellos también destacan en estas autobiografías el rol fundamental que ha tenido el personal en este trabajo, ya que se han convertido, ¿cierto?, en parte de su familia, en apoyo constante y que se sabe que han hecho todo lo humanamente posible para poder revertir esta situación. Y es por eso que en esta ocasión quiero compartir con ustedes un breve testimonio de una querida colega y además exalumna de la universidad, que es Natalia Eduardo, y ella trabaja y se desempeña como nutricionista en uno de los establecimientos de la estadía. Hola, mi nombre es Natalia Eduardo, soy nutricionista en el hogar con Apran La Reina y les voy a contar un poquito sobre la experiencia que hemos vivido como equipo durante la pandemia. La verdad es que no ha sido fácil. Hemos tenido que modificar nuestra jornada de trabajo. A veces llegamos mucho más temprano o nos vamos mucho más tarde del horario habitual. Incluso nos hemos tenido que quedar trabajando y alojar en el hogar, porque si bien alargamos nuestra jornada de trabajo, pero también tenemos que cumplir con el toque de queda. Incluso personalmente he visto disminuido el tiempo que paso con mi familia. Yo vivo con mi mamá, que también es adulto mayor, pero últimamente la veo solo un par de horas al día porque normalmente llego mucho más tarde de lo habitual a mi casa. Sé que no soy la única que pasa por esto, sé que todos los trabajadores están dando el 100% de sí y estamos quedándonos un poco más tarde, pero también sabemos que nuestro trabajo es importante. Trabajamos con personas, son adultos mayores que en su mayoría están en situación de vulneración. Nos dedicamos 100% al cuidado de nuestros adultos mayores, porque sabemos que nos necesitan y nosotros también somos su única compañía en este momento, porque nadie puede venir a verlo ya que las visitas han suspendidas debido a la pandemia y hasta nuevo aviso. Pero a pesar de los sacrificios que hemos hecho, tanto como personas, estamos orgullosos del trabajo que hemos logrado como equipo, de sacar adelante a nuestros adultos mayores. Con esto, más que nada, destacar la gran labor, ¿cierto? Felicidades también a la colega por el testimonio, por todo el trabajo realizado y en realidad todo el equipo de profesionales, tanto del área de la salud como personal de apoyo, técnico, auxiliares, sacarnos en realidad el sombrero, ¿cierto? Porque han cumplido una labor fundamental. Y asociado a esto también quiero destacar la importancia del rol de mantener, ¿cierto?, la conectividad con nuestros residentes, ya que han participado varias instituciones, tanto privadas como públicas, en brindar no solamente el apoyo directo a los residentes y mantener en contacto con las familias, sino que también en prestar apoyo psicológico a las mismas personas que trabajan en estos establecimientos.
Con lo que ustedes ven en la imagen es principalmente demostrarles la asociación directa que tenemos, ¿cierto?, entre envejecimiento y nutrición, y pasa muchas veces que la malnutrición pasa subdiagnosticada en las personas mayores, y sucede que las personas mayores constituyen un grupo nutricionalmente muy vulnerable debido a todos los cambios fisiológicos y anatómicos que están relacionados al proceso de envejecimiento, entre ellos, ¿cierto?, como por ejemplo, tenemos la pérdida de piezas dentales, la alteración en los sentidos del gusto, ¿cierto?, la mayor dificultad para detectar los distintos sabores o umbrales de detección. Tenemos además alteraciones en el tubo gastrointestinal, como espasmos esofágicos, disminución del vaciamiento gástrico, está la presencia de la gastritis atrófica debido a una menor producción de ácido clorhídrico, también disminución de la motilidad intestinal, ¿cierto?, que generalmente asociado a la menor actividad física constituye además factores de riesgo para tener un mayor desarrollo de constipación. Y es así, además de estos cambios fisiológicos, otros anatómicos como la pérdida de masa muscular, la menor densidad mineral ósea, entre otros. Pero también quiero destacar, además de estos cambios tanto fisiológicos como anatómicos, existen otros factores de riesgo que pueden estar relacionados a la malnutrición en las personas mayores, y específicamente hay algunos relacionados al paciente, ¿cierto?, a cambios físicos, como por ejemplo la edad, la fragilidad, principalmente en personas que residen en estas instituciones, a la polifarmacia excesiva, sobre todo cuando se consumen más de 10 medicamentos, alteraciones neurológicas, ¿cierto?, como son las demencias, el Parkinson. También la constipación constituye un factor de riesgo, y asociado a todo esto también tenemos la disminución de la funcionalidad, pérdida de la fuerza y un deficiente o moderado estado de salud. También hay otras alteraciones o factores de riesgo relacionados a la ingesta, principalmente la disfagia oral, la deglución alterada, y no solamente como factores de riesgo para la malnutrición, sino que también como factores de riesgo presentes para una mayor deshidratación. Entre otros también es la falta de apetito, y un punto que es bastante crítico es la asistencia para la alimentación, ya que esto nos habla de cierto grado de mayor dependencia. Por otro lado, tenemos factores psicosociales que constituyen un mayor riesgo de malnutrición en las personas mayores, específicamente la pérdida del interés de la vida, ¿cierto?, quizás ligada a alteraciones o síntomas como depresivos, y por otro lado, un factor independiente, la institucionalización. Y es por eso que nos preguntamos en realidad por qué la institucionalización podría ser un factor de riesgo presente para malnutrición, y tenemos cifras bastante elevadas si es que las comparamos con aquellos pacientes que residen en sus domicilios o adultos mayores que residen en sus domicilios, que sabemos que a nivel nacional no alcanzan la cifra de un 10% de malnutrición por déficit, a diferencia de la gente que reside en estos establecimientos, tiene prevalencias de malnutrición que van desde un 50 a un 60%. ¿Y cómo podemos asociar estos sucesos? Principalmente relacionados al perfil de las personas que ingresan a estos establecimientos. ¿Ya? Generalmente en ellos se constituye o ingresan personas de edad media elevada, el promedio a nivel nacional es de 78 años, la población generalmente es mujeres, en el 65% sabemos que son las mujeres que tienen en general mayor expectativa de vida. También a comorbilidades asociadas, y en este sentido no solamente a que sabemos que a mayor edad a veces es más relacionada la afección de ciertas enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades vasculares, respiratorias, sino que también la presencia de ciertos síndromes geriátricos muy presentes en esta población, como son, por ejemplo, la incontinencia urinaria, fecal, la fragilidad, la mayor dependencia, ¿cierto? Y asociado a todo esto, la polifarmacia, que también podría constituir un factor de mayor riesgo de efectos adversos, ¿cierto?, o alteraciones en cuanto a la ingesta, disminución del apetito, entre otras características. Y pasa específicamente que, como ya les mencionaba, gran parte de la población que ingresa a estos establecimientos requiere de cuidados en específico, y que además tiene distintas clasificaciones de acuerdo a su nivel de dependencia. Mientras más se va perdiendo la funcionalidad, generalmente son personas más dependientes, y a mayor grado de dependencia, esto se relaciona también con un mayor grado de malnutrición por déficit. Pero también nos preguntamos, ¿cierto?, si es que la misma institucionalización, es decir, el mismo establecimiento, podría ser un factor de riesgo nutricional.
Y en este sentido la respuesta es sí, además de todos los factores que yo les acabo de conversar, ¿cierto?, que constituyen un factor de riesgo, también como factores específicos tenemos otra característica presente en el momento de la residencia que debiésemos considerar para poder tomar las medidas estratégicas para revertir esta situación. Y entre algunos aspectos o factores de riesgo a detectar y analizar están, por ejemplo, la adaptación al ámbito de residencia, que la literatura describe, ¿cierto?, que requiere un proceso largo de adaptación de un mínimo de 3 meses, en el cual se cambia, ¿cierto?, la estructura, rompe con la parte de la historia de vida de las personas, la forma de, como les digo, de vivir la vida anterior al ingreso, en todos los ámbitos con cuanto a ellos se relacionaban, ¿cierto? Quizás asociados a todo este proceso hay muchas connotaciones negativas, puede ser por pérdida de familiares, de su pareja, por lo tanto tenemos que prestar especial atención en el ámbito más afectivo y psicosocial en este ámbito. Por otro lado, otro factor de riesgo y asociado también a esto son los cambios de hábitos y de costumbres. Generalmente nos encontramos también con dietas inadecuadas, no adaptadas, ¿cierto? Y como les mencionaba, cambian rotundamente el modo de vivir la vida que tenían las personas anteriormente. Otro factor de riesgo son las organizaciones, las normas y los horarios. Y yo diría que esto es uno de los puntos más críticos también, considerando que estos se adaptan principalmente a los turnos de trabajo, ¿ya? Generalmente logramos evidenciar, por ejemplo, principalmente algunos tiempos de comida, como es el desayuno, a las 8, 8:30 de la mañana, cuando ingresa, ¿cierto?, el primer turno, y la última comida es aproximadamente a las 7:30 de la tarde, ya los residentes están en sus piezas siendo acostados, ¿cierto?, debido a este cambio de turno, y claramente esto constituye un mayor factor de riesgo, porque por supuesto nos deja en evidencia largos periodos de ayuno, que podrían repercutir negativamente en aquellas personas que presentan malnutrición, en aquellas personas que requieren un tratamiento en especial, ¿cierto? Y en aquellas situaciones incluso donde las temperaturas se ven más elevadas, como es en verano, por ejemplo, también podría constituir un mayor riesgo de deshidratación. Los comedores también constituyen un rol bastante crítico cuando no se encuentran habilitados de forma más específica, ¿cierto? No cuentan quizás con la iluminación pertinente, la adaptación, la inmobiliaria, porque recordemos que esto no solamente constituye un punto importante para favorecer el proceso de alimentación y nutrición en las personas mayores, sino que también cumplen con múltiples propósitos, entre ellos principalmente actividades lúdicas, recreativas y sociales que hoy en día son fundamentales. Otro factor de riesgo que podríamos encontrar en las instituciones es relacionado a los profesionales, ¿cierto? En quizás contar o no con la dotación adecuada, con profesionales especializados en el área, además de que generalmente si no contamos con esto es difícil encontrarnos con valoraciones geriátricas completas, ¿cierto?, con tratamientos adecuados, y pasa muchas veces que también los profesionales no están inhabilitados en cuanto a aspectos más sensibles o afectivos para las personas mayores. Tienden a haber ciertas negligencias que se producen en las mismas residencias, como por ejemplo evitar la mayor hidratación para no tener que hacer un cambio de mudas frecuente, en omitir ciertos tiempos de comida porque generalmente están apurados también, ¿cierto? O en simplemente no prestar ayudas técnicas en el momento de alimentación, como por ejemplo la utilización de las gafas o la prótesis, ya que son bastante puntos críticos que lógicamente podemos solucionar de forma bastante sencilla. Y por otro lado también está lo que son las interferencias alimentarias, que con esto me refiero a cuando nosotros, personal externo, ¿cierto?, ingresa de forma externa alimentos que lógicamente quizás podrían interferir en todo el tratamiento dietoterapéutico de las personas que están llevando a cabo, pero también más allá de esto podrían causar ciertas adversiones alimentarias, ¿cierto?, si es que no logran tener una adecuada conservación de los alimentos. Lo que ustedes ven es esquematizar cómo la malnutrición logra afectar a distintos sistemas y órganos, ¿cierto?, repercutiendo negativamente en lo que es la disminución de la masa muscular, debilidad, ¿cierto?, pérdida de masa grasa, alteraciones en la integridad del tejido, mayor riesgo de infecciones, de úlceras por presión, etc. Y cómo estos mismos factores pueden repercutir o afectar negativamente la nutrición de los adultos mayores. Por lo tanto, lo que vemos acá es cómo se genera este círculo vicioso entre malnutrición y enfermedad. ¿Cuáles son las
consecuencias de todo esto, primordialmente, ¿cierto?, tenemos unas elevadas tasas de hospitalización, un mayor costo asociado a tratamiento, tiempo de rehabilitación y mayor riesgo de morbimortalidad. Por supuesto, asociado a esto, un aumento en los costos de salud y una peor calidad de vida de las personas que residen en estos lugares. Es por eso que quiero destacar la importancia de realizar la valoración geriátrica integral o valoración gerontológica integral, la cual tiene como principal objetivo, ¿cierto?, poder diagnosticar de forma completa las distintas dimensiones que abarcan a las personas mayores. Esta valoración geriátrica es importante destacarles que se aplica en las distintas dimensiones, como les digo, tanto para pacientes hospitalizados, para pacientes mayores que residen en la comunidad, como para pacientes en estas instituciones de larga estadía. Y el objetivo principal es que se aplique de forma multidisciplinaria y que logremos consensuar un plan de atención o de acción integrada con el objetivo de que esté centrado en la atención a la persona, dando respuesta a todas las necesidades. Y en este sentido es importante también destacarles que no prima, ¿cierto?, ni un área ni una profesión sobre otra, sino que todos trabajamos en forma conjunta hacia la persona. Y además es la misma persona mayor quien está al tanto de todas las modificaciones que se van a hacer en el trabajo conjunto. Esta valoración geriátrica integral, como les comento, debiese aplicarse desde el ingreso y en ella se evalúan 4 dimensiones principales, que es la biomédica, la funcional, la mental con sus 2 esferas, que es la cognitiva y la afectiva, y también la social. Y dentro de la esfera biomédica es que forma parte primordial también lo que es la valoración nutricional integral. Entonces acá tenemos un rol primordial, ¿cierto? Y que nos deja en reflejo la gran labor que tenemos como profesionales, siendo claros de ya, teniendo la consideración de todos los factores de riesgo antes mencionados, poder nutrir a la persona mayor, poder además, ¿cierto?, mantener un adecuado estado de salud, conservar la funcionalidad de las personas y mejorar la calidad de vida de los pacientes que aquí residen. Es así que SEMAMA en el año 2016 publicó los estándares de calidad para poder llevar a cabo como guía, ¿cierto?, para el correcto funcionamiento de estos establecimientos de larga estadía, y en él se establecen distintos protocolos a evaluar y desarrollar en estas residencias, y específicamente en todas las dimensiones de la valoración geriátrica integral. Y tenemos el protocolo de alimentación y nutrición, que tiene como objetivo, ¿cierto?, principalmente promover la importancia de la alimentación, de la dilución y la nutrición, junto a lo que es la recuperación y mantención de la salud de las personas mayores. Como ya les digo, es una herramienta fundamental, ¿cierto?, para poder revertir estos estados de malnutrición. Y no solamente trabajando estos aspectos con las personas mayores, sino que también con el equipo profesional y técnico que compone esta residencia. Otro aspecto fundamental es que logremos promover el autocuidado de las personas mayores, que es un tema relacionado con lo que es la alimentación, nutrición, dilución y salud, ¿cierto?, que estén asociados con todos estos procesos y que tengan presente y formen parte de estas mismas intervenciones. Y por último, ¿cierto?, es generar todas las capacidades en el equipo de salud y en los cuidadores para poder detectar aquellas situaciones de riesgo que podrían causar repercusiones negativas, como estuvimos hablando. Entonces, ¿cuál es el proceso de valoración nutricional que debiésemos establecer en estos establecimientos de larga estadía? Principalmente lo que se recomienda es que desde que la persona ingresa a su establecimiento durante las primeras 24 horas, se aplique un screening nutricional, un tamizaje nutricional, con el objetivo primordial de detectar a aquellas personas mayores que tienen un riesgo de malnutrición o se encuentran malnutridos, ¿cierto?, especialmente para determinar acciones de intervención precoces. Entre el ámbito geriátrico contamos con varias herramientas para poder hacer este tamizaje nutricional, pero específicamente en los ámbitos de residencia contamos con 3, que es el MAS, el SNAC y el Mini Nutritional, que vamos a hablar de por qué este es el más recomendado y uno de los más utilizados tanto a nivel internacional como nacional, y es aquel que recomienda también la utilización en este protocolo de nutrición y alimentación. Siguiendo con la valoración, durante las siguientes 2 semanas debiésemos aplicar una valoración nutricional más exhaustiva desde un punto de vista más objetivo, y acá no solamente considerando ciertos aspectos o parámetros
quizás antropométricos, sino que también de forma integral con ciertos aspectos, por ejemplo, clínicos, con aspectos también bioquímicos, de examen físico, análisis alimentario, en el cual podrían haber ciertas alteraciones o repercusiones, como les menciono, de forma negativa sobre el estado nutricional de las personas mayores. Y de la mano, nuestro proceso de valoración nutricional, también está la valoración del proceso de glutorio por parte del fonoaudiólogo, con el objetivo, cierto, de forma conjunta, determinar la vía de alimentación más idónea y adecuada, como también la consistencia más adecuada en el proceso de alimentación. Por supuesto, ya teniendo todo este análisis integral de estos factores que yo les acabo de mencionar, vamos a implementar una intervención nutricional, por supuesto que de forma precoz en aquellas personas que presentan un riesgo de malnutrición o en aquellos que están malnutridos, y que para esto es necesario individualizar, en que adaptemos y si es necesario también enriquecer la dieta, ¿ya? Y así además es necesario una monitorización frecuente, porque claramente debemos dar cumplimiento a todas las medidas y estrategias que nosotros estamos utilizando. Y entre ellas, además de la reevaluación, ¿cierto?, nutricional, quizás de forma más exhaustiva, tenemos otras herramientas a considerar, como podrían ser el control de ingesta, que nos permite evidenciar cómo está la ingesta de los pacientes, si es que se encuentra disminuida o insuficiente, e indagar específicamente cuáles son las causas para poder revertirlas. Es fundamental que siempre dejemos registro de esto para poder hacer un seguimiento también. Y con respecto a cada cuánto es el proceso de valoración, esto depende del estado nutricional de la persona. Entre ellos, aquellas personas que se encuentren malnutridas, la recomendación es que se aplique de forma más exhaustiva y periódica, como les digo, al menos cada 15 días o un mes, de acuerdo a cada situación. Y en aquellas personas que tengan un estado nutricional normal, se recomienda que sea al menos cada 6 meses. Respecto al screening nutricional, que es lo que les comentaba, que se aplica durante las primeras 24 horas que la persona ingresa a estas residencias, y además de forma periódica, ya la recomendación es aplicarlo al menos cada 3 meses o a 6 meses si es que tienen un estado nutricional normal, como les había comentado. Pero la particularidad de este screening, ya que lo hace tan válido tanto a nivel internacional como nacional, es que es una herramienta diseñada específicamente para adultos mayores. Ya es una herramienta sencilla, rápida, consta de 18 números totales con un puntaje de 30 puntos, y en el cual estas preguntas se distribuyen en 4 principales dimensiones que nos permiten analizar de forma más exhaustiva dónde se están produciendo ciertas alteraciones que nos van a indicar, ¿cierto?, en qué medida yo puedo trabajar estas estrategias. Y entre estas dimensiones tenemos aspectos generales relacionados a la población mayor, como por ejemplo la funcionalidad, ¿cierto?, quizás la depresión, el consumo de fármacos. También otra dimensión son aspectos relacionados a la antropometría, como el índice de masa corporal, la circunferencia de pantorrilla, parámetros relacionados a la alimentación, ¿cierto?, desde si es que requiere asistencia para alimentarse, la frecuencia de comidas diarias, asimismo de algunos alimentos, y además contempla una dimensión relacionada a una evaluación subjetiva que tiene directa relación con cómo el paciente se evalúa ciertos aspectos de su estado de salud a comparación con otros de la misma edad y en el mismo ámbito a su estado nutricional. Y ya desde lo que es la valoración nutricional más integral, más objetiva y exhaustiva, es que debiésemos considerar una serie de parámetros, ¿cierto?, que son fundamentales y que podrían presentar cierta alteración, como por ejemplo el análisis de la historia clínica o anamnesis clínica, ¿cierto?, identificando la edad, las comorbilidades presentes. Pasa muchas veces que al momento del ingreso, ya sea el familiar, cuidador o la misma persona mayor, no nos dice todas las afecciones presentes por vergüenza, por creer que forman parte normal del mismo proceso de envejecimiento. Ya acá podemos encontrar, por ejemplo, la anorexia, las incontinencias urinarias o fecales. También relacionadas a esta historia clínica es importante evaluar los medicamentos, ¿cierto?, los efectos adversos que podrían estar ocasionando y también la funcionalidad del paciente. Por otro lado, la exploración física debe ir enfocada principalmente en las búsquedas de signos de malnutrición, ¿cierto?, tanto relacionados con pérdida de peso, generalmente como la pérdida de masa muscular, grasa, como también evidenciar desde el examen físico completo, pérdida de piezas dentales, ¿cierto?, quizás sí alteración
en la ingesta, alteraciones también relacionadas a la integridad de tejidos, úlceras por presión, y como les menciono, también es importante detectar cuando existen pérdidas de peso involuntarias. Por otro lado, es fundamental hacer el análisis de ciertos parámetros bioquímicos, no solamente los generales, para poder tener conciencia de cómo está el estado de nuestro adulto mayor, ¿cierto? Quizás la función renal, hepática, etcétera, sino que también considerar aquellos parámetros de tipo nutricional, como por ejemplo albúmina, que quizás en ciertas condiciones o procesos más agudos podrían estar alterados por procesos inflamatorios, pero que específicamente nos indica, además de este mayor riesgo de desnutrición, nos indica también un mayor riesgo de mortalidad. Y por otro lado, parámetros antropométricos, que sabemos que estos constituyen quizás la forma más sencilla de realizar una valoración nutricional en la población en general. Pasa específicamente que en este grupo etario, ¿cierto?, se podrían presentar ciertas limitaciones o dificultades al momento de realizar la valoración por todos los cambios tanto fisiológicos como morfológicos en cuanto a composición corporal o pérdida de la funcionalidad. Ya a mayor dependencia, por supuesto, esto se va a hacer un poco más complejo, pero contamos además con ciertas fórmulas que nos permiten hacer la predicción de peso, de talla, ¿cierto? Además de estas medidas generales, como son la toma de ciertos perímetros como cintura, cadera, perímetro braquial, pantorrilla, y la toma de ciertos pliegues como es el pliegue subescapular, ¿cierto? Tricipital, bicipital, entre otros. Y sumado a todos estos parámetros antropométricos habituales, también es importante destacar y agregar lo que es la valoración de la fuerza, que como lo conversamos anteriormente, constituye uno de los factores de riesgo para malnutrición. Tenemos valores válidos para nuestra población de adultos mayores, cuales corresponden a 15 para la mujer y a 27 para el hombre, que sabemos que fuerza, ¿cierto?, disminuida, se asocian con mayores grados de malnutrición y también asociados a sarcopenia. Y también, como les comentaba, es fundamental revisar aspectos alimentarios, la vía de alimentación más adecuada en conjunto con el equipo de profesionales. Si es que se presentan interferencias alimentarias, adversiones, es importante además considerar los gustos, las preferencias, las tradiciones y culturas de la persona mayor. Y si es que requiere asistencia al alimentarse, ¿cierto? Ya que estaríamos hablando de que quizás existe una mayor pérdida de la autonomía. Lo que ustedes ven en la imagen corresponde al control de ingesta propuesto para trabajar en estos establecimientos de larga estadía. Pueden ver cómo en la parte superior se hace alusión si es que estamos evidenciando la alimentación en un paciente que es autovalente versus un paciente que no, o si requiere asistencia durante la alimentación. Y además de poder describir, ¿cierto?, si es que por cada tiempo de comida, cuánto es la ingesta que corresponde dimensionada en ciertos porcentajes. Pero además ustedes pueden ver cómo en la parte inferior se hace alusión a ciertas alteraciones que se puedan provocar durante la alimentación, como por ejemplo que el residente se atore, ya que el residente babee, que el residente tenga dificultades, por ejemplo, con la ingesta de los líquidos, que presente tos luego de tragar, los que pueden estar relacionados a mayores alteraciones de la dilución, ¿cierto? Presencia de disfagia, por lo tanto se hace primordial en estos sentidos la valoración del fonoaudiólogo en acompañamiento de todo esto. Y acá en este sentido es importante destacarles que generalmente cuando nosotros tengamos sobrantes superiores a un 25%, debemos, ¿cierto?, indagar cuáles son las causas relacionadas a la disminución de la ingesta y generar medidas estratégicas y dejar registro de esto, ¿ya? Evaluar en forma conjunta con el equipo multidisciplinario cuál va a ser también quizás la consistencia o las estrategias para trabajar de forma individualizada. En forma de resumen, los principales indicadores de riesgo nutricional en las personas mayores tenemos, por ejemplo, como les mencionaba, la pérdida de peso no intencionada, que generalmente es habitual mayor a un 5% en un mes. Los cambios en el estado funcional, que como lo vimos, a mayores pérdidas de funcionalidad es la dependencia. En ingestas inadecuadas de alimentos, en pérdida de masa y de fuerza muscular, ¿cierto?, con factores de riesgo. Así también perímetro braquial, como pliegue tricipital, inferiores al percentil 10, como también algunos otros parámetros de laboratorio, como es la albúmina sérica inferior a 3.5, linfocitos menor a 1500, colesterol, ¿cierto?, menor a 150, que también es asociado a hipoingesta y a mayor mortalidad, y algunos déficits carenciales.
Es importante destacar que tenemos que considerar ciertas alertas nutricionales cuando nos encontremos a pacientes que requieren soporte nutricional, a pacientes que se encuentren ciertos en procesos de diálisis o a pacientes que se encuentren con heridas o úlceras por presión. Por otro lado, respecto a lo que son las recomendaciones nutricionales, todos estos cambios en la composición corporal, ciertos cambios fisiológicos del envejecimiento, nos obligan a hacer cambios en cuanto al requerimiento de estos pacientes, dado principalmente por una disminución del metabolismo basal, ¿cierto? Condicionado por la disminución de la actividad física, como también la disminución de la masa muscular. Entre las relaciones en cuanto al aporte energético, estas van en promedio unos 30 kilocalorías por kilogramo día, podrían ser mayores, ¿cierto?, en pacientes malnutridos. En promedio, lo que se recomienda en el caso de las mujeres aproximadamente de unas 1550 a 1700 calorías diarias, y en el caso de los hombres de 1700 a 2000, máximo 2200. Y es así también muy importante considerar si es que la persona mayor requiere soporte nutricional, debiésemos iniciar con un aborto de forma más gradual. Otro nutriente bastante crítico en esta situación, ¿cierto?, o en esta población, son las proteínas, debido principalmente asociadas a este proceso de envejecimiento, existe una mayor resistencia anabólica, por lo tanto las recomendaciones generales para la población general o adulta resultan ser insuficientes, y las recomendaciones en este caso son mayores, irían de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso en aquellos adultos mayores sanos, y estos valores incluso podrían ser mayores en aquellas presencia de algunas afecciones agudas o crónicas, o incluso en sarcopenia hasta 1.5 gramos por kilogramo de peso. E incluso podríamos, ¿cierto?, considerar valores mucho más amplios si es que nos encontramos frente a pacientes gravemente enfermos o malnutridos con aspectos severos. A lo que corresponde la distribución de los otros nutrientes, como lípidos, carbohidratos, son muy similares a los de los adultos, pero tenemos que hacer ciertas quizás ajustes si se presentan ciertas comorbilidades asociadas, y es fundamental también mantener un adecuado aporte a través de la adición tanto de fibra como de agua. Sabemos que son dos aspectos críticos, dijimos que dentro del cambio fisiológico es presente la constipación como uno de los efectos, ¿cierto?, producto de la disminución de la motilidad intestinal, ¿cierto? Además, generalmente pierden esta percepción de la sed y tienden a hidratarse menos. Y así también es fundamental considerar el aporte de ciertos nutrientes críticos que se relacionan en este rango etario, como el hierro, el zinc, el calcio, la vitamina D, ¿cierto? Y también la vitamina B12. ¿Cómo trabajamos en adaptar la alimentación? Con esta pirámide, ¿cierto?, logramos evidenciar que la más frecuente en las residencias principalmente corresponde a lo que es la alimentación básica tradicional, que es aquella que tiene una mayor capacidad de satisfacción organoléptica, además de una menor dificultad para nutrir o logra nutrir de mejor forma, ¿cierto? Además tiene menores costos asociados, y de ahí para adelante comenzamos con ciertas modificaciones en algunas situaciones. El siguiente pilar corresponde a lo que es la alimentación básica adaptada, que acá hablamos principalmente de ciertas modificaciones a los alimentos de acuerdo a ciertas condiciones clínicas que se puedan presentar, como por ejemplo alteraciones en la masticación, en la dilución, presencia de disfagia, malnutrición por déficit, ¿cierto?, ingestas insuficientes, porque esta alimentación básica adaptada principalmente considera tres. Uno de ellos son las dietas trituradas, ¿cierto?, o modificaciones en cuanto a la textura. El segundo es relacionado a los modificadores de textura, que es en los casos cuando se presentan alteraciones de la dilución o presencias de disfagia, que podrían ser, ¿cierto?, tanto a sólidos como a líquidos, y generalmente la disfagia asociada a alteraciones líquidas se da en casos neurológicos. Y también los enriquecedores de la dieta, ¿cierto?, cuando hay pacientes con insuficientes ingestas alimentarias y requerimos ir en apoyo de suplementos nutricionales orales o de módulos que pueden ser calóricos, proteicos o lipídicos. Y ya cuando con todas estas estrategias aún así no logramos, ¿cierto?, llegar a cubrir las necesidades de los pacientes, es que requiere del soporte nutricional artificial, que incluso, ¿cierto?, podría estar indicado cuando la alimentación vía oral no es pertinente o no es posible. Aunque pasa específicamente que en las residencias no es muy común, ya debido a que esto, además de tener un mayor costo, requiere de ciertos aspectos más técnicos a considerar. Y bueno, en lo principal jamás me ha tocado ver una nutrición parenteral en una residencia, pero sí la nutrición enteral.
Y también me he encontrado con ciertas particularidades respecto a esta en cuanto a cómo se elige el manejo, ¿ya? Nos hemos encontrado con dietas insuficientes, ¿cierto? Consistencias administradas de forma inadecuada, volúmenes también inadecuados, entre otras características. Y generalmente a medida que avanza, ¿cierto? Este proceso es que se hace cada vez más difícil nutrir, ¿cierto? Los costos se hacen más altos también y las satisfacciones económicas mucho más bajas. Es importante también dentro de los aspectos que nosotros trabajamos en estas residencias, las planificaciones alimentarias y las confecciones de merienda, que generalmente están planificadas de forma mensual y como yo les decía, cierto, anteriormente, dentro de estos reglamentos o decretos con los cuales rigen los establecimientos de larga estadía, sugiere solamente a la nutricionista sugiere, porque no es obligación y sabemos que no todos los centros cuentan con nosotros como profesionales o con otros como por ejemplo kinesiólogos, terapeutas, etcétera, pero que en este sentido nos sugieren como para lo que es la planificación de las minutas, ¿ya? Lo que claramente deja en evidencia que es mucho más alta toda la gama que tenemos detrás. Es importante para esto entonces considerar aspectos relacionados directamente con nuestra población objetiva, ¿cierto? Con las características de la población que en estas residencias viven. Entre ellos tenemos aspectos nutricionales, ¿ya? Con el objetivo de poder cumplir las necesidades nutricionales, la suficiencia, la variedad, las derivaciones de distintos regímenes, establecer las frecuencias también en los tiempos de alimentación y considerar relacionados a estos aspectos culturales propios de nuestros residentes, ¿cierto? Considerar los gustos, las preferencias, entre otras características, además también de considerar ciertos aspectos desde una mirada más deductoria, que como les había comentado es fundamental evaluar con nuestro equipo multidisciplinario y ver cuál es la vía más idónea, cuál va a ser la característica en cuanto a la consistencia de la alimentación que deseemos lograr y qué estrategias de intervención podemos tener sobre esto. Pero así también es importante considerar otros aspectos que son fundamentales, porque claramente en el papel nosotros podemos hacer maravillas, pero si no contamos con ciertos aspectos mínimos, ¿cierto? Esto por supuesto se va a ver comprometido y cada vez se va a hacer más complejo. ¿A qué me refiero con estos aspectos mínimos? Como por ejemplo de lo que van a los aspectos administrativos, ya saber cuál es el sistema de compra, cuáles son los protocolos establecidos para esto, cuál es la disponibilidad de proveedores y qué presupuesto nosotros contamos para la alimentación, como también aspectos técnicos relacionados principalmente a la materia prima, a lo que es la disponibilidad de esta, a la estacionalidad, al tipo y la calidad. Y también, no menos importante, todos los aspectos operativos, es decir, con qué contamos para la elaboración de estos alimentos, ¿cierto? Es decir, el equipo disponible, los colaboradores, qué tan capacitados están, ¿cierto? En cuanto tienen conocimiento de lo que es la manipulación y higiene de los alimentos, el almacenamiento de estos y además las formas de distribución. Es importante destacar que siempre eso tiene que ser elaborado desde un punto de vista higiénico-sanitario, los cuales se encuentran definidos en el reglamento sanitario de los alimentos. Y es así que nosotros como profesionales cumplimos un rol fundamental en todo lo que es la capacitación, ¿cierto? Tanto el personal, cuidadores, en temas relacionados a la alimentación, nutrición, ¿cierto? Manipulación de alimentos, higiene, como también a la asistencia de la alimentación. ¿Cuál es la técnica correcta, la postura, la consistencia de los alimentos, el tiempo al momento de alimentar? Y también, si es necesario, establecer contacto con las municipalidades para poder gestionar posibles subvenciones. Sabemos que muchas de las municipalidades cuentan con departamentos específicos de adulto mayor. Y también es fundamental lo que es el apoyo profesional, el trabajo colaborativo. Como ya les dije, trabajamos apuntando hacia los mismos objetivos, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo tiene que ser en conjunto y también a poder apoyar a los directores técnicos o administrativos en todo lo que es cierto el manejo de las características de la alimentación en cuanto a nuestra población objetiva, como también la optimización de recursos, manteniendo la calidad y la inocuidad de los alimentos. Y es así que continuando con nuestra presentación vamos a hablar sobre algunas recomendaciones para asegurar una adecuada ingesta, recomendaciones que van desde aspectos más generales pero no menos importantes, ¿cierto? Como bien que les dije que es fundamental para poder monitorizar todos los cambios que realizamos, el control de ingesta y además considerar medir la aceptabilidad de los alimentos que nosotros estemos realizando
Y, por supuesto, si es necesario, cuando existen ciertas afecciones, mayores riesgos de malnutrición, recurrir a soportes nutricionales, ya sea oral o en una siguiente etapa, como bien lo vimos, soporte artificial. Por otro lado, de estrategias más mínimas, como es la rotación de platos o plato único, donde principalmente favorecemos la entrega de aquellos alimentos con una mayor densidad energética. Es fundamental también estimular la percepción, ¿cierto?, de los alimentos, presentando el menú diario a los residentes, considerando los horarios de alimentación, la flexibilidad de esto, considerando quizás además contar con raciones pequeñas, colaciones extra, SOS también, y fundamentalmente, además de mantener una alimentación que sea variada, que sea equilibrada, que logremos estimular el consumo tanto de agua como alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, legumbres, quizás considerando cambios en la consistencia, y también como parte de nuestra labor está la utilización y el máximo provecho de los alimentos del programa de alimentación complementaria, en donde somos nosotros los que hacen la recepción de estos alimentos y debemos educar, ¿cierto?, a los manipuladores de alimentos en cuál es la forma de dilución correcta, en cuál también podrían ser las preparaciones diversas a realizar, tanto con la crema años dorados como la bebida láctea, que son especialmente diseñados para la población mayor. Y es así que también debemos tener en consideración ciertos aspectos específicos hacia nuestra población objetivo, es decir, hacia nuestros residentes. Como yo les dije, evaluar, ¿cierto?, de forma disciplinaria, con el fonoaudiólogo, quizás en este caso, cuál es la vía de alimentación más idónea, más adecuada para el residente, de acuerdo a las características tanto clínicas como fisiológicas presentes, en evaluar si es que existe alguna patología neurológica de base, vigilar esta triada de mayor riesgo de desfaje, que es cuando se presenta deshidratación, desnutrición y problemas en cuanto a alteraciones respiratorias o afecciones, ¿cierto?, respiratorias. Además debiésemos considerar ciertas maniobras posturales y dilutorias. En este sentido, aquí nuevamente recalco el trabajo colaborativo, el fonoaudiólogo, terapia ocupacional. En cuanto a nosotros en maniobras posturales, ¿cierto?, nos debemos adecuar de que el paciente idealmente esté sentado durante la alimentación para poder favorecer, ¿cierto?, que el alimento pase de la boca al estómago y no haya mayores riesgos de broncoaspiración. Sin embargo, podemos encontrarnos también frente a situaciones en las cuales esta condición no es posible, quizás debido a una afección neurológica, debido a quizás que sea un paciente que se encuentre encamado, ¿cierto? Por lo tanto, a través del apoyo con estos terapeutas, como yo les digo, podemos generar cuñas o cojines accesorios que nos permitan mantener una óptima alimentación o correcta posición al momento de la alimentación, y así también ciertas consideraciones o maniobras de glutoria, que aquí son los fonoaudiólogos también los expertos en algunas que bien recuerdo, por ejemplo, es la posición del mentón al pecho o con cierto momento de glutir mirando hacia el costado, etc. Entonces ellos nos pueden ayudar a colaborar en cómo podemos favorecer también la alimentación bioral. Y fundamental también es la estimulación sensorial, ¿cierto? Que la preparación sea atractiva, que sea agradable, que llame, ¿cierto?, a la percepción del gusto de los pacientes. Por lo tanto, acá nuevamente tenemos una gran labor. Y es fundamental también asociado a todo esto en la presentación de los alimentos, ¿ya? Se sugiere utilizar utensilios livianos al momento de la alimentación, idealmente utensilios metálicos, no de plástico, ya vajilla que resalte, ¿cierto?, las preparaciones y los alimentos, idealmente blanca. También es importante, como les había mencionado, potenciar idealmente la alimentación bioral, ¿cierto?, que a través de distintos accesorios o tazas, ¿cierto?, que tengan mangos para que ellos se puedan alimentar de forma sencilla, y adecuar la consistencia de forma colaborativa, generando ciertas estrategias que nos permitan considerar estas modificaciones, quizás porque muy bien nosotros sabemos que a medida que vamos modificando la consistencia, más difícil se hace poder cumplir con la suficiencia nutricional, ¿ya? Y generalmente suele suceder que a veces las consistencias son adecuadas, o sea, es como el arroz con pollo a la y se le agrega agua. Entonces, en este sentido, estos procesos no son los más adecuados, así que debiésemos considerar especialmente formar ciertas estrategias para poder contribuir con platos que tengan una suficiencia nutricional, pero una adecuada consistencia. Y muy importante todo esto también es mantener horarios de hidratación establecidos. Ya dijimos que es un punto
bastante crítico, idealmente que estén alejados de los tiempos de comida. Y no menos importante es la preparación del ambiente, ¿cierto? Generar un ambiente tranquilo, buena iluminación, ¿cierto? Evitar ciertos distractores, quizás poner una música ambiental de acompañamiento. En este sentido también es un punto clave ahora, sobre todo en generar espacios que se puedan mantener quizás la distancia física, pero no la social, que es uno de los aspectos más vulnerables en estos momentos. Y también es fundamental la supervisión constante, ¿ya? En que nosotros estemos alertas, ¿cierto?, ante algunos acontecimientos negativos que se puedan dar durante la alimentación, en repercusiones como, por ejemplo, apoderamiento, en pacientes que pierdan la conciencia durante la alimentación, en que se generen ciertas tos, por ejemplo, después de comer, que dijimos que eran ciertas señales de alarma. Y también es fundamental generar profesionales cada vez más responsables, educándolos, ¿cierto?, en lo que es la importancia de la alimentación y la nutrición en todo el ámbito residencial. Por lo tanto, ya finalizo con esto, ¿cierto?, queda en evidencia la importancia de lo que es una óptima nutrición en las personas mayores que residen en estos centros para dar una evolución favorable del estado nutricional que condicionan a mejoras en el deterioro físico y mental, que nos ayudan también a la disminución de las complicaciones y comorbilidades, por lo tanto, a mantener un óptimo estado de salud, en que además nos van a contribuir a reducir las estancias hospitalarias, los tiempos de rehabilitación o los costos asociados al tratamiento, y por supuesto mejorar la calidad de vida de las personas que residen en estos establecimientos. Y ya a modo de conclusión, es importante, ¿cierto?, y destacable la relación que existe entre el envejecimiento y la nutrición. Existe una alta presencia de malnutrición por déficit en las residencias de larga estadía, que por supuesto que con una identificación temprana, con un tratamiento oportuno, logramos revertir esta situación, ¿ya? Por lo tanto, existe este rol fundamental como profesionales en conducir a mejores resultados y en mejorar la calidad de vida, como les digo, pero no solamente de forma nuestra, sino que de trabajo colaborativo con todos los profesionales de la salud, como el personal técnico, auxiliares, etcétera, que trabajan en esta residencia. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Dominique. Ha sido fantástica la presentación, súper clara, súper buena. Vamos a ir con algunos de los comentarios y preguntas que han surgido en el chat. Ahora, todos los que tengan cualquier duda que quieran comentarle a la profesora, está disponible para que podamos contestarlas. Yeah. Bueno, Vanessa Olave decía, súper importante la cantidad de agua que consumen los adultos mayores porque se deshidratan súper rápido. Después, a ver. Javiera Tapia dice, considerando las pocas horas de nutricionista que les dan a los ELEAM, que son principalmente para hacerse cargo de minutas y pedidos, es muy difícil cumplir esos plazos en cuanto a evaluación nutricional. Claramente es un punto crítico, por eso tenemos que priorizar con este screening nutricional a aquellos pacientes que se encuentren en un riesgo de malnutrición. Recordemos que se aplica desde el ingreso, pero también periódicamente, por lo tanto, si tenemos MACA en la presencia de estas alteraciones, solamente hacer una evaluación de forma más exhaustiva. Ya. Eso nos pasa en los ámbitos clínicos, no podemos, ¿cierto?, valorar a la totalidad de los pacientes que tenemos en piso, por lo tanto, priorizamos la atención. Es algo que yo, por ejemplo, como española desconocía cómo funcionaba aquí en Chile, si efectivamente había un nutricionista como en plantilla, ¿no?, en cada residencia, o si era como a criterio de cada residencia de ancianos, o es algo como que viene eso del Estado, ¿no? Según también si son residencias privadas o si son residencias públicas, cambia también un poco la figura o los contratos, ¿no? Pero bueno, por lo que veo, son pocas horas las que se destinan y no en todos, ¿no? Claro, no todos lo tienen en MACA, no es necesario en el reglamento, como les mencionaba, no decreta que el profesional nutricionista es parte fundamental de todo este proceso, pero bien quedó evidenciado, yo creo que en la presentación del día de hoy, cómo un rol es primordial.
y que prácticamente me ha tocado y tuve la particularidad de poder conversar con varias colegas que trabajan en el área, que debido a todas estas consecuencias de la pandemia, aquellas residencias en las cuales no se cuenta con un profesional nutricionista es donde más vimos valores elevados en tasas de mortalidad. Así que ahí también es importante considerar cómo prácticamente estamos manejando esta situación. Así que yo creo que es un punto clave para todos los administrativos que están detrás. Sí. No, y sería una salida profesional maravillosa, ¿no? Como que igual como lo que peleamos de los nutricionistas en las escuelas, pues yo creo que en este ámbito sería un poco lo mismo, ¿no? Porque creo que el trabajo que desempeñamos es súper necesario. Claramente. Vanessa, sigo buscando el chat y te voy diciendo. ¿Se aplica algún factor de corrección a la medida de pliegues en adulto mayor? ¿Qué puntos de corte se manejan? Eso pregunta Vil Estrada. Depende, ya, por ejemplo, los sentidos de encontrarnos con pacientes mayores de 75 años. Sabemos que las tablas de valoración, ¿cierto?, nutricional en cuanto a Sancho llegan hasta los 74.9 años, que son nuestros puntos de corte a utilizar. En cuanto a corte de aplicación o de valoración, son los mismos que para la población adulta, pero siempre tenemos en consideración que aquellas que nos indican un mayor riesgo de malnutrición cuando están inferiores al percentil 10, ¿ya? Y ya en edades posteriores usamos los recomendados formales. Muchas gracias. Vanessa Olave dice, ¿cómo se realiza el monitoreo de adultos mayores que vuelven de hospitales? Actualmente llegan a sectores de aislamiento, el deterioro es mayor y trabajan con alguna estrategia para aumentar el peso. Sí, esto es uno de los puntos más críticos que ha quedado en evidencia posterior a estas complicaciones debido al virus, ¿cierto? Yo creo que, porque traté de indagar lo máximo posible para poder también demostrarles a ustedes qué es lo que está sucediendo hoy en día, y me comentaban que lo que más notorio, porque creí que quizás nos podríamos encontrar mayores cantidades de soporte nutricional, quizás de alteraciones de la evolución, pero no, lo que hay en evidencia son las altas pérdidas de peso, ¿ya? Entonces, prácticamente queda ahí un gran rol en poder revertir la situación, ¿ya? Y pasa muchas veces que específicamente es en el periodo de hospitalización que quizás trabajan con ciertas medidas para evitar el mayor grado de malnutrición, pero cuando vuelven a las residencias y no hay un control cierto más exhaustivo y de evaluación detrás y de estrategias de intervención, al final los residentes y los pacientes se desnutren mucho más, ¿ya? Por lo tanto, como para dar mayor respuesta a lo que me consultan, es que si no existe un profesional detrás que cuente con todo el manejo, esta situación va a ser súper compleja. Ya no diría que prácticamente casi imposible de revertir. Claro. Aníbal dice, en pacientes con estado nutricional enflaquecidos o bajo peso, ¿cuánto tiempo están haciendo evaluación nutricional? ¿Se enfocan solo en peso corporal o realizan antropometría en cada evaluación de control? Yeah. En pacientes que están con malnutrición, ¿cierto? Tal como les comenté, idealmente aplicar una valoración que sea de forma más exhaustiva, idealmente cada 15 días es lo posible, sino al menos una vez al mes. Y siempre es importante individualizar, porque lógicamente la valoración nutricional va a ser distinta si es un paciente que es más dependiente, ¿cierto? Versus un paciente que quizás tiene una mejor condición en cuanto a la funcionalidad, ¿ya? Y en ese sentido, las técnicas de medición van a variar, por supuesto. Después tenemos aquí, bueno, muchas felicitaciones por la presentación. Gracias. Tuvimos algunos pequeños detalles técnicos con el audio, pero sí. Pero bueno. Mira, Bill pregunta, ¿es posible dar más de 1,5 gramos por kilo de peso de proteína? ¿No llega a utilizarse en el adulto mayor? ¿En qué tanto por ciento se puede dosificar el tipo de proteína en el adulto mayor? Ya, ese es un punto bastante crítico, porque generalmente la población mayor, a pesar de que las recomendaciones son mayores, 40% no logra cubrir con estas recomendaciones. Ya hablo de las recomendaciones del rango de normalidad, que van de 1 a 1.2 en pacientes sanos. Y esto está asociado, ¿cierto?, a dificultades de la ingesta, quizás pérdidas de piezas dentales, a menor disponibilidad también económica. Entonces sí es un punto crítico. ¿Ya? En términos de residencias podemos jugar con la preparación de las minutas, ¿cierto? Quizás evidenciar y tratar de distribuir al máximo la proporción de proteínas durante el día, darle alto valor biológico, ¿cierto? Lácteos, proteínas magras, pescados, huevos, para poder
consumir al máximo este rango. Y generalmente cuando ya es necesario y no se logra cubrir esto mediante la alimentación, uno utiliza ciertos módulos, como es el caso de los módulos proteicos. Luego, Natalia Carreño decía, en pacientes renales con VP, ¿cuánta proteína? Ya, generalmente va a depender de la condición del daño renal, ¿cierto?, de la afección. Y específicamente en el adulto mayor, cuando existe esta condición, es importante visualizar cuáles son los beneficios versus los riesgos, ¿ya? Ver si es que un paciente, por ejemplo, que se encuentra o va a ser sometido a diálisis, que en realidad es poco frecuente, pero si está considerando quizás un tratamiento menos invasivo y se encuentra ya en etapas finales, la medida va a ser mucho más restrictiva. Generalmente uno piensa si están con mayor fragilidad, de unos 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Maximiliano Díaz dice, ¿quién realiza el control de ingesta en los centros de LEAM? ¿En la práctica se realiza? Ya, en la práctica se debiese realizar, ya hay una recomendación que está establecida y por supuesto que va a ser necesario cuando realizamos ciertas intervenciones, ¿ya? Generalmente si es una alimentación asistida, Maxi, lo podría usted educar y capacitar al personal que asiste a la alimentación, o si no, idealmente nosotros como profesionales somos los encargados de este proceso. Siempre es ideal que durante el momento de alimentación exista alguien que esté acompañándolos y visualizando, sobre todo cuando existan estos riesgos de alerta. Jesús dice, ¿y de ese control de ingesta que se realiza, qué acción correctiva se hace al respecto? Lo primero que eso es evidenciar cuál es la alteración por la cual el paciente no está consumiendo el 100% de los alimentos. Entonces, en base a eso, yo realizo las medidas correctivas, ya sea evidencio la causa y la corrijo. Puede ser múltiple, ¿cierto? Puede ser desde el hecho de que no le guste, por ejemplo, los alimentos que se le están entregando, o que la temperatura no sea la adecuada, y que el paciente o el residente en este caso presente ciertas alteraciones en la deglución, por ejemplo. Ya pueden haber múltiples causas y esto es lo importante de indagar. Hacerlo personalizado a lo que él necesite. Anita dice, en Chile la edad para clasificar como adulto mayor es 60 o 65 para evaluar el estado nutricional. ¿Qué establece el MinSal? Porque hay datos confusos. Sí, generalmente, bueno, nosotros trabajamos en residencias de larga estadía, porque establece SENAMA como adulto mayor a partir de los 60 años, ¿ya? Entonces, desde acá se consideran los puntos de corte para índice de masa corporal. Generalmente, los índices de masa corporal para la población adulta versus los adultos mayores son distintos. Esto es asociado principalmente porque a menores valores existe un mayor riesgo de muerte y mortalidad, ¿ya? Entonces, ya desde ese entonces es importante considerar esta variación de los valores de rango. Diego pregunta, ¿cómo poder generar la necesidad de modificar el decreto 14 y hacer necesaria la obligatoriedad de horas mínimas del nutricionista? Bueno, igual como se está luchando, ¿cierto?, en las escuelas, como decía la Maca, es importante empoderarnos cada vez más, mostrar el rol, porque a pesar de todas las dificultades y ya siendo conscientes de todos los factores de riesgo que se presentan, yo creo que cada vez empoderarnos de esto, especializarnos, es aportar cada vez con un granito más de arena. Yo creo que a mí en lo personal me apasiona esta área, me gusta bastante, y sé que contribuimos no solamente a mejorar el estado nutricional, sino que distintos ámbitos, y además que lo excepcional de esto es el trabajo educativo. Natalia pregunta, ¿qué clasificación de IMC utilizan? Ya, para los protocolos generalmente es el mismo del Ministerio de Salud temático, que hace los comparativos de forma transversal, por lo menos aquellos que va evaluando constantemente SENAMA, de 23.1 hasta 27.9 para la unidad. Tras el EAM, las PM reciben suplementación de, por ejemplo, vitamina D, calcio, específicamente en pacientes postrados. Depende de situaciones individuales. Ya cada caso se debe individualizar, ¿cierto? Y de acuerdo a la determinación también en conjunto con el equipo multidisciplinario. Si es un paciente que tiene un mayor riesgo de fragilidad, paciente sarcopénico, las recomendaciones están de acuerdo a la suplementación. Generalmente la suplementación, por ejemplo, en vitamina D y calcio, va de 1.200 a 1.500 miligramos de calcio, si mal no recuerdo, más 800 unidades internacionales de vitamina D. Eso es más o menos lo que se maneja como protocolo. Pero con la intención es importante detectar de que está el déficit en el paciente. Vanessa pregunta, ¿quién realiza capacitaciones al personal de trato directo para identificar el grado de deglución de los adultos mayores?
O sea, ahí quienes debiesen estar fundamentalmente son las fonoaudiólogos y también nosotros apoyando, ¿cierto?, en la importancia de todo el proceso de alimentación y nutrición. Ya, pero tal como les mencioné, este decreto no nos considera de forma obligatoria, entonces existen ciertas adversiones, bien sobre todo aquellas situaciones en las cuales estos establecimientos no están autorizados, ¿ya? Que por supuesto ahí lógicamente presentarían un mayor riesgo de malnutrición. Y no solamente de malnutrición, sino que en general de vulnerabilidad. Claro. Ya, bueno, la profe de mí es una seca en geriatría, me queda claro lo de esta. Gracias. No, puras felicitaciones por aquí. ¿Hay alguna duda más que tengáis? Porque no... Y por ejemplo, Domi, las minutas cuando las hace el nutricionista cada centro tiene sus propias minutas específicas de acuerdo al criterio del nutricionista que hayan contratado para realizarlas, ¿no? No es que sean unas, por ejemplo, unas minutas generales para toda la población, a lo mejor en todos los centros públicos, por ejemplo, o en las cadenas que tengan geriatrías como el mismo menú que sea para todos igual. No, por ejemplo, hay establecimientos de larga estadía que son centralizados, ¿ya? Entonces tienen su casa central y desde ahí deriva las mismas minutas, ¿ya? Sobre todo aquellos que requieren subvención del Estado, por ejemplo. Pero por lo general no, las minutas son individualizadas y yo aquí de verdad que existe un trabajo pero arduo detrás, porque uno tiene que lograr cubrir, ¿cierto?, haciendo esfuerzos pero máximos en cuanto al aporte de recursos, sobre todo en aquellos centros que son más vulnerables y que predisponen un menor presupuesto en términos alimentarios. Así que... Claro, entiendo que ya no solo hay que ajustarla en cuanto a los requerimientos de los adultos mayores, sino también en cuanto a precio, ¿no? Saber un poco la disponibilidad de que sean alimentos que sean accesibles, que sean económicos, que sean de temporada para que estén disponibles y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, así es. Ya. Me pregunta Diego, ¿líneas de investigación en la USS en el adulto? Lo desconozco, Diego, pero ojalá podamos armar una, y que ahí tenemos bueno, aquí tenemos ese sueño con la Pauli, que también es nuestra colega, ¿cierto?, que se dedica a la área de armar una unidad de trabajo con adultos mayores, así que a quienes les guste también esta área, bienvenidos y todos a integrarse dentro de esto. Bueno, pues si no hay más consultas, yo creo que estamos bien y mira, Jessica dice que hagan el magíster en nutrición en salud pública. También, gracias Jessy, así es. Bueno, nosotros participamos también de estos fondos profesionales que se tocan todos estos temas. Así que, Claro. Jessy. Ahí está la publicidad del máster. Ya. Bueno, pues nada, también recordaros que la próxima semana tenemos otras charlas sobre diabetes mellitus tipo 1, que va a ser súper interesante también porque va a ser un poco como toda la unificación de los criterios en cuanto a educación para este tipo de pacientes. Entonces, yo creo que nada, que es importante también que asistáis, también con otra de nuestras docentes, acompañada por una especialista externa. Así que nada, daros las gracias a todos los asistentes, a ti en especial, Domi, por la maravillosa presentación que nos has hecho y tan súper clara. Y nada, que desearos buen fin de semana a todos. Así que yo creo que con esto estamos. Estamos súper, muchas gracias a ustedes, más también siempre por toda la gestión y labor que hacen detrás con Jessy. Y bueno, aprovecho estos minutitos para agradecerle a todos los chicos que sé que están detrás, que mandan nuestros cariños y saludos. Un besito a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, cuídense que estén bien. Igual, chao.